Estamos hablando de esta encuesta que da 13 líderes políticos de todos los partidos que tienen saldo negativo. Bien, decíamos que las encuestas en el periodo interelectoral suelen expresar una inestabilidad grande, suelen expresar un nivel de indecisión o de voto anulado o voto en blanco muy elevado. Todavía los candidatos no están arriba de la mesa. Hay un descontento generalizado. Ese descontento que obviamente repercute en el gobierno fundamentalmente, también es un descontento que se ha ido proyectando al conjunto del sistema político. Estamos viviendo tiempos de sociedades enojadas, estamos viviendo tiempos de antipolítica, ¿sí? En todo el mundo la política importa menos que antes y tiene menos popularidad que antes, tiene menos centralidad y al mismo tiempo está más desprestigiada. Pero hay países en donde esto puede implicar que el partido de gobierno a la próxima elección desaparece o que emerge un outsider que se convierta en el presidente de la República. Acá no, acá no. Acá tenemos una grilla de partidos que con alguna innovación es una grilla tradicional y esto básicamente no parece que vaya a cambiar por lo menos en el corto plazo. Lo que ocurre es que con estos recaudos, con este marco de análisis, la encuesta viene a señalar algunos elementos importantes, sobre todo en un año como este, que es un año en donde va a haber polarización. Yo creo que ya hay una estrategia de polarización, que vamos a vivir una elección con un nivel de polarización muy grande, pero este año tenemos ronda de consejos salarios, tenemos la última rendición de cuentas, tenemos congreso del PIT-CNT, tenemos congreso del Frente Amplio, tenemos congresos importantes a nivel de los otros partidos, tenemos la definición de todos los candidatos, de todos los precandidatos. Entonces este es un año importantísimo y a pesar de que los analistas suelen darle poca relevancia a las campañas, yo en esto tiendo a discrepar, tiendo que en un escenario con sociedades enojadas y votos indecisos, las campañas juegan y mucho. Justamente, porque siempre se decía que, bueno, que los indecisos en este país eran más o menos un 5 o un 10% haciendo mucha fuerza, pero en los últimos tiempos el no sabe, no contesta, se ha multiplicado exponencialmente y da la sensación de que en la campaña puede haber un lugar donde ir a pescar votos mucho más grande de lo que estábamos acostumbrados. Entonces, quienes se sienten con chances de acceder tendrían un lugar a donde ir a buscar esos votos. Lo que pasa es que hay que estudiar muy bien a los indecisos. Yo creo que es el foco de análisis más interesante. ¿Indeciso o enojado? Las dos cosas, o una cosa y parte de la otra. Yo creo que hoy es el tema más interesante. ¿Y qué es lo que emerge? Bueno, de algunos estudios preliminares, que la mayor parte de los indecisos y de los enojados votaron al Frente Amplio en la elección anterior. También surge que difícilmente, por lo menos hasta ahora, ningún candidato de la oposición los captura, lo cual es un fracaso grande para la oposición. Un nivel de desgaste propio de un gobierno que ya tiene 13 años. Todos los gobiernos se desgastan, todos. Pero también hay desgastes, bueno, legitimados por otro tipo de razones, por otro tipo de distanciamientos. Pero la oposición compite justamente con eso, sobre todo frente a un partido, como una coalición de partidos como es el Frente Amplio, que en las últimas elecciones superó el 50% y estuvo a punto de superar el 50% en las dos últimas elecciones y en los tres gobiernos tuvo mayoría legislativa propia. Uno diría, bueno, lo lógico es que el Frente bajara y que eso fuera capturado en un nivel de descontento por la oposición. Esto no está ocurriendo por lo menos hasta ahora. Respecto al descontento, hoy más temprano leíamos en el diario La República declaraciones del intendente de Canelones, Yamandu Orsi, señalando que, bueno, que el sistema político, los políticos se tienen que hacer cargo de su responsabilidad ante ese descontento. Sin embargo, recién entrevistando al diputado Pablo González de la lista 711, él cuestionaba que determinados sectores están interesados en desprestigiar al sistema político, intentando restaurar
concepciones del pasado. Bueno, la antipolítica siempre ha sido, hoy más que nunca, tal vez a nivel global, una estrategia de competencia político-electoral. Esto está en la tapa. Pero en el Uruguay uno puede decir, bueno, el gobierno puede mostrar indicadores importantes, el consumo es muy importante, el salario real ha crecido entre un 55 y un 60% en la última década y media, tenemos 15 años de crecimiento económico ininterrumpido, pero hay sectores con problemas y hay sectores sumergidos. Y el gobierno desgasta, Pero hay otros temas, cuando tú ves los motivos de preocupación central de la gente, bueno, uno dice, la gente está enojada y alguna razón para estarlo tiene. En primer lugar, lo decíamos respecto a lo que hemos podido saber respecto al manejo indebido de los fondos públicos. Bueno, todos los partidos han participado de episodios realmente muy disruptivos. Son episodios que, si uno los ve en comparación, son menores, si uno los ve en comparación en América Latina o en el mundo, pero para la media uruguaya, por suerte, son episodios muy, muy complicados. Claro, Gerardo, no estamos hablando de los millones de dólares, cientos o miles de un escándalo como Odebrecht, por ejemplo, que sacudió a toda América Latina. Objetivamente, cuando hablamos en plata de lo que aquí han sido los casos de corrupción más grandes, estamos hablando de cifras que de repente el colega del exterior que te pregunta, claro, se ve sorprendido y dice, pero a ver, ¿la crisis de ustedes es por esta cantidad de dinero? Vos decís, sí, por suerte es por esta cantidad de dinero. Pero por suerte. A quienes le están preguntando son los uruguayos. Y para los uruguayos que se naturalice el manejo de una tarjeta corporativa para financiar al partido, o que se utilice la tarjeta corporativa de una empresa pública para comprar bienes personales. El colchón y el short. Es un escándalo. Exacto. ¿Y sabes una cosa? Es uno de los plus que tiene el Uruguay. Y que no lo pierda, que no lo pierda nunca más. O para los brasileños, un apartamento de lujo. No. A ver, está en cuestión, no hay un solo juez en Brasil que lo diga que Lula no es propietario de forma indebida de un apartamento que le dio Odebrecht. Bueno, lo de Brasil es una tragedia. Y es una tragedia para Brasil y para toda América Latina. Lo de Brasil es una corrupción a alto nivel, es una corrupción que estaba inscripta dentro de un manejo de un sistema político casi ingobernable, con 23 partidos con representación parlamentaria. Estaba esta idea de robar para la corona, robar para financiar la manipulación de los votos en el Congreso, pero también, en el último tiempo, hubo alta corrupción que golpeó a todos los partidos. Entonces, si bien en los quantum de la corrupción entre los distintos partidos hay diferencias, el desafío ético, moral que tiene Brasil, y desde Brasil buena parte de América Latina, es enorme. Nosotros estamos con Brasil, estamos al lado de Brasil. Nosotros, para aparecer entre Brasil y Argentina, tenemos que asociarnos con una seguridad jurídica, con un conjunto de valores, con un conjunto de prácticas, sobre todo políticas, que son tradicionales en el país. Por eso está bueno que en la sociedad haya un nivel, digamos, de escrutinio respecto a estos temas de desborde en el manejo de los fondos públicos muy elevado. En el ciudadano común y corriente hay enojo con lo que pasó con ANCAP. Hay enojo con que el Estado haya tenido que capitalizar una empresa pública con más de 800 billones de dólares. Después se podrá entrar en los detalles de quiénes son los responsables, pero lo concreto es que mientras gobernaba el Frente Amplio, a la empresa ANCAP hubo que capitalizarla con 800 billones de dólares. De un lado dirá que los responsables eran los que estaban al frente de ANCAP y los que estaban al frente de ANCAP relativizan y dicen que también tienen responsabilidad otros. Pero para el ciudadano común, que no entra en ese detalle fino, dice, acá hubo una capitalización de un dinero que se perdió. Por cierto, de un dinero muy alto que se perdió en un contexto de imperativa austeridad. Porque hoy 800 millones de dólares, cuando uno ve el presupuesto nacional, es mucho dinero. Sí. Pero miremos al ciudadano común. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? De acuerdo también a las últimas encuestas. La seguridad, que es un tema que se instaló para no salir más. Y la inseguridad es un tema de una
balanza muy difícil entre seguridad y libertad. Es un tema formidable que hace la calidad de vida de la sociedad. El segundo tema, empleo. Una economía que crece con el consumo, que crece con índices macroeconómicos seguros, pero a la cual le está faltando generación de empleos porque le está faltando inversión. Y este es un desafío muy grande en relación a la inversión extranjera directa, pero sobre todo a la inversión de los empresarios nacionales. Los empresarios nacionales no están invirtiendo, sobre todo no están invirtiendo en la generación de empleos de calidad. Y respecto a cuando uno mira el crecimiento económico, está centrado en algunos sectores de la economía, pero hay sectores de la economía que muestran problemas, que precisamente son los que crean empleo, porque cuando uno ve industria, agro y construcción, hay problemas. Hay problemas. No es el crecimiento global de 2,7. Hay problemas, sin duda, pero también hay verdades que rompen los ojos. 15º año de crecimiento económico ininterrumpido y una proyección que permite augurar que en el 2018 y en el 2019 la economía va a seguir creciendo, con lo que vamos a tener en 2019 una polarización entre, por un lado, un Frente Amplio que está asociado con 3 gobiernos consecutivos en donde hubo permanentemente crecimiento económico, prácticamente algo inédito en la historia del país. Y ahí hay una regla. ¿Qué pasa en una sociedad o en un electorado cuando hay una sensación, hay consumo y hay una sensación de, digamos, de que la economía está bien y no hay un gran líder en la oposición que pueda aprovechar el desgaste lógico del gobierno? Bueno, esa regla, y yo creo que en el análisis de la política las reglas importan relativamente, pero la regla dice que las sociedades tienden a apostar, bueno, más un malo conocido que un bueno por conocer. Sobre todo cuando la oposición no logra construir un gran candidato. Hay otra regla que dice, después de 15 años de gobierno, el desgaste de todo gobierno en un contexto de antipolítica global, es que el gobierno, bueno, tiene que bajar. Ahora, Gerardo, tú decías, no aparece ese gran líder de la oposición. Ahora, ¿hay un gran líder en el oficialismo que pueda ponerse la mochila del triunfo electoral en 2019? Porque uno no tiene esa sensación tampoco de que la próxima elección tenga por delante grandes líderes. Muy buena pregunta. A no ser que el último gran líder, ese hombre que todos sabemos que tiene los votos que son de él, se desdiga de todo lo que ha dicho en los últimos años. Tú estás hablando de José Mujica y yo insistentemente he señalado, contra incluso muchas opiniones, que Mujica creo que tiene el margen de racionalidad suficiente como para no ser candidato a los 85 años. Y creo que la gran usina de sensatez es su mujer. Lucía Topolansky. Lucía Topolansky. Pero, sacando eso, hay quienes dicen que los candidatos en escenarios electorales polarizados no son decisivos, más o menos. Pero, en una polarización, cuando hay un gobierno con 15 años, la gran responsabilidad la tiene el candidato favorito de la oposición. Tiene que haber un candidato de la oposición que pueda, por ejemplo, competir por el centro político, en este caso clave, y que lo pueda hacer en un clima de polarización y contra un gobierno que, con todos los desgastes, puede mostrar cosas favorables. Y el candidato de la oposición, bueno, tiene menos demanda. ¿Por qué? Porque en algún sentido tiene que dar la imagen, esa imagen tan tradicionalmente uruguayo, de cambio en la continuidad. Y hay un caso interesante. Daniel Martínez está teniendo una buena imagen a nivel de la Intendencia. Y por primera vez un dirigente político del Frente Amplio se cuela y compite contra los 3 grandes liderazgos tradicionales. Hoy Daniel Martínez está entre Mujica y Vázquez como uno de los 3 políticos más populares del Uruguay, midiendo popularidad e impopularidad. Tiene margen negativo, igual que todos, pero está en un marco de competencia fuerte y lo ha mantenido. Esto indica que tal vez, en términos de candidatura, hoy los problemas estén más en la oposición que dentro del Frente Amplio. ¿Por qué lo digo? Porque dentro del Frente Amplio va a haber competencia. Y si bien las encuestas le dan la mano, le dan la primacía por ahora a Daniel Martínez,
Bueno, lo que haya de competencia va a sumar. En cambio, en la oposición uno tiene un partido nacional en donde parece que repetir la oferta de 5 años atrás no es un gran negocio y aparece una tercería. Un Partido Colorado en búsqueda de un candidato. Todavía no hay candidato en el Partido Colorado. Salvo Amado, pero un candidato de competencia. Y Novik no parece estar capturando el descontento, cuando apunta claramente a apostar en eso. El Partido Independiente, que uno podría decir, bueno, este partido puede crecer. Las encuestas lo dan creciendo, pero moderadamente. Entonces, tal vez el gran problema de tener un candidato fuerte lo tenga sobre todo en este contexto más la oposición que el gobierno. ¿Por qué? Porque la oposición tiene que capturar el centro político y tiene que competir por un núcleo de enojados o indecisos muy grande, en donde la mayoría de esos electores 5 años atrás votaron al Frente Amplio.